Buenos días, queridos hermanos y también queridos amigos. En el día de hoy vamos a ver nuestro cuarto vídeo acerca de la amargura. Por los vídeos anteriores hemos visto distintos ejemplos de personajes bíblicos que tuvieron amargura. Hemos visto hasta este momento 3 y hoy vamos a pasar al cuarto. Vamos a arrancar de 2 versículos. Son 2 versículos que de alguna manera pretenden resumir el principio de la amargura y el final de la amargura. Y en este caso concreto, en cuanto a la persona de Job, que es la que vamos a analizar hoy. El primer texto está en el libro de Job, capítulo 3, versículo 20 y 21. Es Job el que está hablando y dice: ¿por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? A los de ánimo amargado, como es mi caso personal. A los de ánimo amargado que esperan la muerte. Tan desanimado y tan amargado estaba Job en estos instantes que prefería ya la muerte y pasar a la presencia del Señor. Y luego, el segundo versículo es el final de esta amargura de Job. Dice el Salmo 123, a ti alcé mis ojos. El creyente, el salmista, le dice a Dios: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Sí, primeramente Job estaba amargado, deseaba la muerte, pero luego acertó a mirar para arriba, alzar los ojos y ver que Dios estaba ya en el trono guiando todas las cosas. Y se le fue la amargura. Bien, vamos a empezar diciendo algo acerca de Job, como una especie de reseña personal. Job era un creyente que vivió, como todos sabemos, en el Antiguo Testamento. Y dice el capítulo 1 de Job acerca de él, es decir, es como una presentación que hace la Biblia acerca de Job. Dice que era varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro, y uno se pararía a pensar, pues bueno, si era un varón de esta manera, ¿cómo es que le vinieron tantas desgracias personales, que incluso deseaba la muerte y vivía amargado? Esto no lo acabamos de entender, pero sigamos leyendo. Job tuvo que pasar por una prueba extrema, una prueba grandísima. Súbitamente, así como de la noche a la mañana, perdió sus riquezas. Él era un hombre rico, tenía una gran hacienda. Pero dice el capítulo 1 de Job, de que vino un gran vendaval, un gran viento, y la tiró al suelo. De ahí que he querido grabar este vídeo de espaldas a esta casa, que de alguna manera quiere reflejar lo que era la gran hacienda, la gran casa, que fue derribada por el viento.
Perdió sus riquezas. Bueno, pero perder el dinero, al fin y al cabo, es algo material. Pero es que también perdió a sus hijos y perdió también su salud. Es que lo perdió todo. Porque además, en esa casa estaban sus hijos celebrando una fiesta. Y cuando la casa cayó, los mató a todos. Varios hijos y varias hijas. Por si todo esto fuera poco, se nos dice ahí, en el capítulo 2, que la mujer de Job le aconsejó maldecir a Dios. En el capítulo 2 y versículo 10, más o menos la mujer le dice: ¿qué? ¿Todavía temes a Dios? Mira lo que te ha hecho, mira lo que te ha hecho. Maldice a Dios de una vez, maldice. Este Dios no se merece que tú lo temas y lo honres como lo estás honrando. Desde luego, si tenemos en cuenta que en Génesis capítulo 2, Dios le dio la mujer al hombre, al marido, y dijo para que fuera una ayuda idónea. Uno se pregunta, pues menuda ayuda idónea tenía esta esposa de Job, que en lugar de tranquilizarlo, de abrazarlo, de ponerse en las manos de Dios como él y consolarlo y consolarse, todavía se revuelve contra él. Y le dice: maldice a Dios de una vez, hombre, y deja de temer, deja de tener tanto temor de él. Su mujer le aconsejó maldecir a Dios. Sin embargo, Job se mantuvo firme en su fe y no expresó ninguna rebeldía cuando el infortunio lo golpeó. Es la actitud lógica de un hombre piadoso, se llame como se llame. Esta es la actitud lógica. Sin embargo, cuando sus amigos llegaron para consolarlo, y quiero hacer aquí una parada, porque es verdad que el libro de Job dice que creo que eran 3. Elifaz, recuerdo alguno, no sé si el otro se llama Bildad, en fin, no recordará los nombres, pero se dan. Cuando esos 3 amigos llegaron para consolarlo, y después de lo que vemos que le dijeron los amigos, llegamos a la conclusión de que Dios tiene que librarnos de ese tipo de amigos. Sí, porque de amigos tenía muy poco. Dios tiene que librarnos de ese tipo de amigos, porque de los enemigos, de estos ya nos libraremos nosotros. Porque los vemos venir, porque sabemos que son enemigos. Sin embargo, estos que iban como amigos, pues él no se libró, pensando que le aconsejarían lo mejor. Decíamos que sus amigos llegaron para consolarlo, pero insinuaron que estas calamidades seguramente serían un castigo de Dios. ¿Cómo? Después de haber perdido su casa, sus hijos, sus hijas, incluso su mujer, que se le pone en contra. Ahora llegan los amigos, que esperaríamos que fueran los únicos comprensibles con él, y le vienen a decir que lo más seguro es que esto que le ha ocurrido es un castigo de Dios por un pecado que Job ocultaba. Sí, le vienen a decir: mira, Job, porque somos amigos tuyos, te queremos decir la verdad, para que te arrepientas, para que pidas perdón, para que no lo vuelvas a hacer más. Tú seguro que has cometido un pecado que estás ocultando. Estás ocultando de los hombres, pero de parte de Dios, Él lo conoce todo. Bien,
Esta relación entre desgracias y pecado oculto no es nueva. No es nueva y en cierto modo estos amigos razonan con una cierta lógica. Cuando vamos al capítulo 9 del Evangelio de Juan, allí se nos dirá de que el Señor Jesús, pasando con sus apóstoles, vio a un hombre ciego de nacimiento y se le preguntó: ¿quién pecó para que este hombre haya nacido ciego? ¿Sus padres o él? Vaya pregunta le hacen los apóstoles. Eran torpes. Luego fueron madurando, pero en principio eran torpes. Hombre, aunque esto era una idea generalizada y ellos la conocían, está bien que pudieran decirle al Señor: Señor, ¿quién pecó? ¿Sus padres? Seguro que sus padres han hecho alguna cosa mal y les ha salido el resultado de un hijo así. Pero hombre, decir desde el vientre de la madre, cuando todavía el ciego no había nacido, si había pecado él, hay que ser torpe para decir estas palabras. Pues sí, era una idea generalizada. Y por eso los amigos de Job le dijeron: tú tienes un pecado oculto que te lo estás callando. ¿Qué ocurrió? Entonces, al límite de sus fuerzas, Job llegó a pensar que Dios era injusto. Lo que tantas veces nos ocurre a nosotros. No salen las cosas como nosotros queríamos, no salen las cosas como le pedimos a Dios, salen todo lo contrario. Y a la única conclusión que llegamos es que Dios es injusto, que nosotros no nos merecemos esto. Llegó a pensar Job que Dios era injusto al probarlo de esta manera, porque mira que la prueba era dura, ¿eh? A lo largo de su libro, el libro de Job, lo vemos luchar con los argumentos de sus amigos y consigo mismo. Sí, creo que son 42 los capítulos de Job. Si miramos todos estos capítulos, vemos continuamente hablar a Job, justificándose como recto ante Dios. Vemos uno por uno interviniendo sus amigos. Ahora lo hace el uno, luego lo hace el otro, luego lo hace el otro. Cada uno de motu propio, acusándolo y más acusándolo. Sí. Claro, esto acabó con la resistencia emocional de Job. Y a partir de las respuestas que él da contra los amigos y de paso también contra Dios, porque él no entendía en este momento el proceder de Dios, no lo entendía, pues lo vemos un tanto desquiciado mentalmente y en sus palabras desbarra contra Dios. Sus palabras las vemos que están llenas de amargura y hay algunas de sus expresiones que están aquí. Él se indigna porque imagina que Dios se ha puesto contra él. Y dice: no me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amargura. Esto lo dice en el capítulo 9 y versículo 18. O estas otras palabras: está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja. Hablaré con amargura de mi alma. Esto está en el capítulo 10 y versículo 1. Sin embargo, cuando al fin Job terminó su discurso, bueno, repasando todas las cosas que dice contra Dios, más que un discurso, esto es como un mitin de estos políticos que hablan mucho pero luego no solucionan nada. Algo así. Cuando al fin terminó su discurso, Dios se le reveló. Sí.
un poco cansado Dios. Y mira que a Dios le cuesta cansarse, porque tiene mucha paciencia, es el Dios de la paciencia, pero ya un poco cansado de escucharle. En los capítulos 38 al 40, Dios le llama a la reflexión y le va presentando distintos argumentos, argumentos de la creación, argumentos de todo tipo. Y claro, esto fue demasiado duro y demasiado claro para que la luz espiritual no se le hiciera en la mente de Job. Y él aquí se dio cuenta de su error. Capítulos 38 al 40. En esos capítulos se le recordó la grandeza de Dios, la majestad de Dios, la sabiduría de Dios tal como había hecho todas las cosas. ¿Y qué ocurrió? Pues que entonces, después de escuchar a Dios, creo que dice el texto de que Dios se le manifestó como en un torbellino, me parece recordar. Entonces Job comprendió la lección. Entonces Job comprendió la lección. Y recuerdo que al final del capítulo 42 le dice más o menos a Dios: Señor, me arrepiento en polvo y en ceniza, algo así. Yo sabía que tú existías, sí, pero es que yo no te conocía, ahora te conozco y ahora me arrepiento, perdóname, perdóname. Él entonces se dio cuenta. ¿Qué ocurrió? Pues que Dios lo sanó y Dios le devolvió mucho más de lo que había perdido. Es verdad que había perdido toda su hacienda, con sus hijos y sus hijas, dentro de la hacienda celebrando una fiesta. Ahora que nombro a los hijos y a las hijas, recuerdo que en el capítulo 1 dice que cuando venían de una de esas fiestas, Job ofrecía sacrificios a Dios, como si fuera un sacerdote del pueblo de Israel. Y decía: Señor, yo te ofrezco estos sacrificios porque quizá alguno de mis hijos habrá pecado contra ti. Perdónalo. Y ofrezco los sacrificios por él. Esto lo vemos en el capítulo 1, al principio. Bien, entonces él comprendió la lección. ¿Qué hizo Dios con Job? Lo sanó y le devolvió mucho más de lo que había perdido. Creo recordar que al final del capítulo 42 dice que todo lo que le devolvió en riquezas y en todo fue mucho más de lo que había perdido. Y es que no hemos de olvidar que Dios es el recurso y la ayuda del creyente. Cuando el creyente pasa por la prueba, porque esto que le ocurrió a Dios, es verdad que fue incitado por el diablo, quien le pidió permiso a Dios para provocar a Job, pero el Señor lo permitió, Por lo tanto, no dejaba de ser una prueba de parte de Dios. Dios es el recurso, la ayuda del creyente que está pasando por la prueba. Cuando el apóstol San Pablo escribe la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y versículo 13, él ahí dirá muy claramente de que el Señor nos ayuda en la prueba. Nos ayuda en la prueba, claro que sí. Finalmente, Job aprendió a renunciar a todas sus pretensiones y a confiar en Dios. Primeramente, se pensaba que él era digno de esto y que Dios no se portaba bien con él porque le había quitado todo esto, después de que él estaba dedicando su vida a darle gloria a Dios. Pues bien, Job aprendió a renunciar a todas sus pretensiones y a confiar en Dios, quien muy misericordioso y compasivo, como muy bien dirá Santiago en su capítulo 5, él dirá ahí: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Aquí
Santiago analiza la vida de Job desde el punto de vista último, cuando ya dejó de desbarrar contra Dios y se convirtió en un creyente con paciencia, como lo había sido antes. Y por eso ahora Santiago dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Dios, querido hermano y querida hermana, tan solo quiere nuestro bien, al igual que solo quería el bien de Job. Sí, Dios no quiere la muerte del que muere, sino que se arrepienta y viva. Esto lo dice la palabra de Dios, como hizo Job. Primeramente Job quería la muerte. ¿Por qué no me quitas la vida, Señor? Pero después se arrepiente y vive y ya no desea la muerte y ya no está amargo. Así pues, queridos hermanos y queridas hermanas, con este nuevo vídeo, el cuarto creo, acerca de la amargura, en este caso la amargura del patriarca Job, vamos a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, como siempre, por la forma en que tú eres, aunque muchas veces y en esta tierra no te acabamos de entender. Pero lo que hemos de hacer es descansar en ti, porque sabemos que tú no vas a permitir que nos venga nada malo. Aunque muchas veces aquí nos ocurren cosas que no nos gustan, que tiene que ver con pérdidas de seres queridos, pérdidas de riquezas y pérdidas del trabajo y lo que sea, sin embargo sabemos que tú controlas toda esta situación. Y que si ahora no lo acabamos de entender en el cielo, tú nos lo vas a explicar. Muchas gracias te damos. Y te pedimos perdón por las veces que hemos vivido en este estado de amargura. Gracias también por la persona de Job. Si no tuviéramos revelado el libro de Job en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, no entenderíamos muchas cosas acerca de ello. Muchas gracias, Señor. Así pues, escucha esta oración, recibe nuestra gratitud, ya que elevamos esta oración en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.